buenos días, ¿qué tal? Sean ustedes más que bienvenidos a este primer Es la Mañana de Federico de este recién estrenado 2020. Feliz años a todos los que están al otro lado de la radio escuchándonos desde esta humilde posición en la que una servidora se encuentra. Ojalá, de corazón, que estén disfrutando de unas muy felices fiestas. Unas fiestas que no han terminado, por supuesto que no han terminado. De hecho, falta una de las mejores tradiciones que tenemos en estas Navidades, la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que están ahora mismo en camino, dispuestos a llegar a todos los hogares españoles. Llegarán en apenas unos días, ya lo saben, el día 6 de enero. Nosotros hace tiempo que ya redactamos nuestra particular carta profesional a los Reyes Magos de Oriente y en ella solo pedíamos una cosa: renovar su confianza, esa confianza y lealtad que ustedes han demostrado cada mañana en estos años, acompañándonos aquí en el radio, acompañándonos en Es la Mañana de Federico, y les pedimos que nos sigan acompañándonos porque tenemos por delante un año que, como bautizaba Federico hace tan solo unos días, será el año de la resistencia. Para no perder de vista las buenas costumbres, vamos a comenzar esta andadura conociendo esa previsión del tiempo que nos espera para hoy, para este miércoles 2 de enero, en el que seguiremos disfrutando de cielos poco nubosos, prácticamente cielos totalmente despejados en España. Eso sí, las nieblas persisten, esas nieblas matinales, sobre todo en zonas de la meseta y de la cuenca del Ebro. Las temperaturas continúan, evidentemente, siendo hoy 2 de enero, siendo bajas, con intensas heladas en zonas de montaña. Ayer algunos no dábamos crédito y esta era la excepción, era totalmente la excepción, esos 19 grados que llevaban a marcar los termómetros a las 2 de la tarde, permitiéndonos a muchos poder lucir prácticamente mangas de camisa y tomarnos ese aperitivo, ese tradicional aperitivo con nuestros familiares en ese primer día del año bajo un sol espléndido. Bueno, pues bien, siento ser agorera, pero olvídense de eso para hoy, aquí por lo menos en Madrid. Si se cumplen los pronósticos de nuestros amigos del tiempo, hoy aquí en el centro peninsular no vamos a superar los 11 grados. Ahora mismo 2 grados marcan los termómetros. El contrapeso, ya lo saben, en este invierno siempre lo ponen las Islas Canarias. Despedimos 2019 de la misma manera que damos la bienvenida al año 2020. Con Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con temperaturas que rondan los 20 grados. Y la mínima hoy la estrenan Palencia y Zamora con 4 bajo cero. Y el año 2020 abre sus puertas y por delante tenemos muchísimas horas de radio donde poder informarles de lo que vaya ocurriendo. Y como ya es también tradicional en la lista esa que elaboramos todos, ¿no?, de propósitos de año nuevo, está ese compromiso, como les decimos, renovado de mantenerles a ustedes informados, de que podamos ustedes y nosotros ejercer ese libre derecho a la información. Y por eso en nuestra agenda ya tenemos varias fechas marcadas en rojo. El recuadro de ese recién estrenado calendario que más círculos tiene es el 7 de enero. Esa es la fecha en la que, si nadie lo remedia, Sánchez va a ser investido presidente del Gobierno de España justo después de que los Reyes hayan cursado esa protocolaria visita a los hogares españoles y hayan depositado los pertinentes regalos. Bueno, pues Sánchez no viene en este caso solo, llega de la mano de partidos que quieren liquidar la soberanía española y en partidos que son herederos de la ETA. Esto ya lo amarró el presidente del Gobierno en funciones el pasado martes. Bien podríamos cambiar ese famoso refrán: Moncloa bien vale una misa. Sánchez, de hecho, llegó al Palacio prometiendo un adelanto electoral y, sobre todo, muy especialmente, prometiendo dignificar nuestra clase política española tras esa moción de censura a Mariano Rajoy. Pues bien, un año ya y 6 meses después, Sánchez ha demostrado carecer de principios, o si lo prefieren también, ser el mejor exponente de ese otro refrán clásico: estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Y es que ese mismo candidato socialista a la presidencia del Gobierno, que en su día se llegó a enfundar en esa bandera de España, abrazó en campaña electoral el lema "ahora Gobierno, ahora España", y llegó incluso en uno de los debates televisados a comprometerse con esto. Es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular. Y es ese mismo candidato socialista el que prometió precisamente esto. Yo se lo he dicho en privado
y también lo he dicho en público, y lo digo aquí para que conste en acta, yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. O el mismo candidato que dijo: yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que es mentira. Nunca. Que es falso. Señor Sánchez. Que es falso. No tome el pelo. Que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir el pelo 1000 veces una mentira, pero es falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Pues es el mismo que ahora ha cedido ante las prebendas de unos golpistas cuya abstención, ya lo saben, resulta ahora mismo del todo imprescindible para esa conformación de aquello que el propio Sánchez denigró hace tan solo unos meses como esto otro. Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Bueno, pues bien, ese compromiso de incorporar al Código Penal ese nuevo delito penal que castigase la organización de referéndum ilegales, como ocurrió el pasado 1 de octubre del año 2017 y que acaban ustedes de escuchar hace unos instantes en ese sonido de hemeroteca, maldito sonido de hemeroteca, pasa a engrosar la lista de capitulaciones de Pedro Sánchez al frente del gobierno. Y es que lo último que hemos conocido llegaba, de hecho, con esa consulta impuesta, con esa última plegaria de la Esquerra, solo entre ciudadanos catalanes, que intentaría poner solución a lo que ya abiertamente José Luis Ábalos, el secretario de organización del Partido Socialista, llama conflicto catalán. Necesitamos recomponer la convivencia en Cataluña, necesitamos superar el conflicto y para eso también necesitamos que la población pueda participar. Vamos a ver exactamente cómo vamos a hacer eso, en qué momento, sobre qué acuerdos. Bueno, y todo lo que está pasando, o lo peor, lo que pueda pasar en España en los próximos meses, en las próximas semanas, evidentemente de mucha menor importancia política, de menor rigor político que la puesta en cuestión de la misma existencia. Todo es menos grave en España, decía no hace mucho el director de este programa, que la propia liquidación de nuestro país soberano. Y es que estamos ante una etapa inédita en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos de lo que es capaz Sánchez. No ha tenido ningún escrúpulo a la hora de entregar prácticamente en bandeja de plata, la política económica a los populistas comunistas de Podemos. Esto lo vimos el pasado lunes, día 30. Tampoco ha tenido ningún escrúpulo el señor Sánchez a la hora de retirar de Navarra a la Guardia Civil, de ceder el control sobre los pesos etarras y abrir también cauces para esa representación internacional en el ámbito deportivo de lo que sería, ¿no?, la futura selección vasca. Tampoco ningún escrúpulo para someter a la abogacía del Estado, para contentar a un dirigente que dio un golpe de Estado y que por ello ahora mismo sigue condenado a 13 años de cárcel por sedición. Y desgraciadamente Junqueras es ahora mismo desde la cárcel el que ha tenido siempre, el que está teniendo esa sartén por el mango, el que ha marcado la agenda de los socialistas hasta el último minuto. Bien, es verdad que no podemos dar nada por cerrado y todo queda a expensas de lo que decida el Consejo Nacional, que los republicanos celebran hoy mismo a las 5 de la tarde. El máximo órgano del partido tiene que aprobar la abstención que hará, por tanto, presidente a Sánchez. La cúpula de la Esquerra dudaba en un primer momento sobre si esperar para conocer la resolución de mañana viernes de esa Junta Electoral Central que decidirá el futuro de Quim Torra. Y aquí cobra notoriedad y gravedad máxima lo que hoy desvela el diario La Razón. Moncloa estaría presionando, sí, de nuevo presiones, a la Junta Electoral Central para poder salvar a Torra, o mejor dicho, salvar realmente in extremis esa investidura. Cuenta este periódico que miembros de la Junta habrían recibido llamadas desde instancias del Gobierno y las presiones se multiplican para evitar que se ejecute esa inhabilitación express del presidente de la Generalidad que se espera, como decimos, para mañana viernes. Y sinceramente, ya nada nos sorprende después de esas vergonzantes injerencias políticas en el seno de la abogacía del Estado con las que despedíamos el año 2019. Está muy mal ya que aceptemos como una normalidad institucional, ¿no?, de la que hablan en el Partido Socialista, ese desdén por la democracia que ha mantenido Sánchez y todo ese gobierno en funciones. Y ese ansia también enfermizó por eclipsar prácticamente incluso al propio rey de España, porque así va a suceder también el próximo lunes en esa tradicional recepción del monarca
el 6 de enero, el día de la Pascua Militar, que quedará totalmente deslucida al caer entre esas dos votaciones que se van a celebrar en el Congreso de los Diputados, el día 4 y el día 5, y por supuesto el día definitivo, el día 7, cuando con mayoría simple consiga ser investido. Un hecho totalmente sin precedentes, totalmente anodino, excepcional en nuestro país. Será sin duda el último acto oficial del Gobierno en funciones. Estos son los principales asuntos del día, pero la actualidad manda en este primer día laboral de 2020 y se completa con estos desarrollos que le resumen ya mis compañeros Daniel Muñoz y Rubén Fernández. El Consejo Nacional de Esquerra, integrado por 270 cargos republicanos con voz y voto, decidirán hoy a partir de las 5 de la tarde si avalan la abstención de sus 13 diputados en la investidura de Pedro Sánchez. La cúpula de Esquerra no prevé sorpresas, máxime después del pronunciamiento de la Abogacía del Estado y los términos del pacto suscrito con el PSOE. A la par, el presidente Quim Torra ha convocado a su vicepresidente Per Aragonés para que le explique de primera mano el acuerdo que le concierne directamente a él en esa mesa de diálogo entre gobiernos. Y sobre la consulta solo para catalanes, Jaume Asens, líder de los comunes, cree que la consulta pactada es un buen punto de partida. Ara mateix no es donen les condicions. Ahora mismo no se dan las condiciones para hacer un referéndum. Aquest referèndum. Això no vol dir que... Eso no implica que renunciemos o pensemos que los demás actores deban renunciar, pero sí creemos que en estos momentos es un acuerdo para lograr el desbloqueo. En aquest moment el que cal és un acord de desbloqueig. Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro, es totalmente cristalino. El portavoz de los comunes aquí en Madrid no renuncian a ese referéndum y es que los republicanos evidentemente ven ahora mismo en la presidencia de Sánchez una oportunidad, digamos, de oro para consumar ese proyecto rupturista, ese proyecto independentista, tras comprobar, de hecho, cómo Sánchez ha ido plegando uno a uno a todas y cada una de las exigencias de los republicanos, y lo hacen además con ricochineo. Porque cuenta hoy, por ejemplo, el diario ABC, recogiendo fuentes de la propia Esquerra, que se jactan de que nunca van a volver a tener un gobierno tan débil como este, presidido por Sánchez. Ahora entendemos a qué, o mejor dicho, a quién se refería Marta Vilalta cuando hablaba de oportunidad el martes. Somos escépticos porque nos cuesta mucho creernos al PSOE y al gobierno del Estado español, pero creemos que es una oportunidad para el independentismo. Bueno, y el Consejo Nacional de los Republicanos tendrá lugar un día antes de que esa Junta Electoral Central se posicione sobre esa inhabilitación de Quim Torra, lo que sería una inhabilitación express. Si una de esas últimas noticias, de hecho, de este 2019 fue la instrumentalización burda de la Abogacía del Estado, recibimos a este 2020 con otro nuevo escándalo. Sí, lo cuenta en exclusiva La Razón. El gobierno en funciones estaría maniobrando sobre la Junta Electoral Central para evitar que su decisión de mañana perjudique la inminente investidura de Pedro Sánchez. Algunos de sus miembros han recibido llamadas a instancias del Ejecutivo que les exigen no inhabilitar a Torra. El PSOE habría chantajeado con la renovación que se tiene que dar en dicho órgano 90 días después de que se constituya el Congreso. Y es que de ser inhabilitado Torra mañana, el PSOE podría correr el riesgo de que la Esquerra votara en contra, tampoco correrá riesgos con sus varones ni propiciará un mínimo de crítica interna. No va a celebrar Pedro Sánchez el Comité Federal, el máximo órgano entre congresos. Los acuerdos de investidura se discutirán únicamente en una ejecutiva federal convocada para mañana viernes en la víspera del Pleno. José Luis Ábalos es el secretario general de los socialistas. No, bueno, ya tendremos oportunidad de cuando las dos direcciones, la nuestra, por ejemplo, todavía no se ha reunido, tenemos que debatir sobre esto. Y ya sobre los extremos del acuerdo, una vez las direcciones se hayan posicionado, pues tendremos oportunidad de comunicarlo, ¿no? Bueno, no hay ni un solo varón territorial socialista o algún diputado en el Congreso o algún histórico dirigente socialista. Y no estoy pensando en Nicolás Redondo Terreros, que sí que se ha posicionado, que le diga a Sánchez que no puede poner a España en bandeja de plata hacia unos golpistas. Bueno, esta es la pregunta que desde ciertos sectores, escasos sectores, hay que decirlo, se está escuchando en los últimos días. Y es que habría un sector que reclama que esos diputados del PSOE que no están de acuerdo con los métodos, con lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez, den un paso al frente. Había mucha expectación, evidentemente, por escuchar esos tradicionales balances de los presidentes autonómicos, especialmente, por supuesto, el de Emiliano García Paje, el varón territorial que preside Castilla-La Mancha y que en su día dijo aquello, eso que luego se hizo viral, de que no quería vaselina como regalo de Reyes. Bueno, pues ya sabemos lo que le van a traer al presidente castellano-manchego sus majestades, los Reyes de Oriente.
En su balance de fin de año, el presidente de Aragón ponía como ejemplo su gobierno. Lambán gobierna con Podemos y los nacionalistas de la Chunta, pero también con el centro-derecha del PAR. En Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje hablaba de la unidad de España. De gobernar la comunidad entendida como un proyecto común, sin obedecer a ninguna ideología en exclusiva y rechazando cualquier frentismo, pues todos los frentismos, los de izquierdas y los de derechas, han tenido consecuencias nefastas en la historia de nuestro país. Y por eso hoy, defender la unidad en Castilla-La Mancha, pero defender la unidad en España, es un compromiso moral que sobre todo nos incumbe a los que defendemos la igualdad. Bueno, más allá de las negociaciones que mantiene el PSOE con la Esquerra, los números de la investidura siguen ahora mismo descansando también en otros partidos que, aunque es cierto, sean minoritarios en ese número de escaños, tienen un peso determinante en esa votación. El BNG asegura que todavía está lejos de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Coalición Canaria y Nueva Canarias siguen con los contactos con Adriana Lastra sin que hayan cerrado un acuerdo. Tampoco se han pronunciado Tomás Guitarte de Teruel Existe. El partido de Revilla asegura que ningún ave justifica cargarse la unidad de España y advierte. A la espera de que se clarifique, pero absolutamente, qué significa la abstención de Esquerra, que nadie cuente de momento con los votos regionalistas, como parece que dan por descontado medios de comunicación. Bueno, ¿y la oposición? ¿Qué dice el centro derecha en España? ¿Qué dice o qué hace? ¿Hay marcha atrás realmente a ese gobierno Frankenstein que en su día bautizó Rubalcaba? Porque ya hay quien reprocha directa o indirectamente, esto se lo dejamos a su elección, de hecho a la propia fragmentación del centro derecha. Pues todos se pronunciaban por Twitter. Santiago Abascal aseguraba que Sánchez es únicamente un rehén de los separatistas y sobre todo de su propia ambición sin escrúpulos, y añadía que los españoles no seremos rehenes ni de Sánchez ni de sus socios comunistas y separatistas. Casi al mismo tiempo, Pablo Casado calificaba el acuerdo de Sánchez con Podemos como letal para el futuro de España. El líder del PP pronostica que destruirá empleo y nos impondrá una agenda ideológica que nos devuelve a los peores años de Zapatero. En la misma red social, Inés Arrimadas aseguraba que la cesión al separatismo es un atropello inédito y absolutamente intolerable, y lamentaba que si el PSOE sigue sin frenar a Sánchez, la igualdad de todos los españoles se quebrará aún más. Más polémico era el tuit de Rosa Díez, que afirmaba que los del PSOE que callan ante lo que está haciendo Sánchez, desde el primero hasta el último de sus afiliados, se asemejan a los alemanes que fingían no oler ni ver el humo que salía de los campos de exterminio. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, le respondía asegurando que cada vez que me habláis de Rosa Díez me acuerdo de la gran película que fue de Baby Jane. Bueno, también es muy tradicional que en Nochevieja los presidentes autonómicos se dirijan a sus conciudadanos en esos mensajes televisados, pero nunca como hasta ahora recordamos otra fecha, otros discursos en los que tanto la cuestión nacional ha primado sobre la propia autonómica. Mensajes variados pero con un mismo tono. La oposición a los pactos de Sánchez. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la más breve, afirmaba que se atería a las palabras del rey. Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo alertaba de los problemas de la inestabilidad que puede causar el nuevo gobierno. El presidente castellano y leonés, Fernández Mañueco, advertía a Sánchez de que su comunidad siempre estará con España y el constitucionalismo. He decidido no dar este discurso de Año Nuevo y en su lugar adherirme a las palabras de Su Majestad, que en su mensaje de Navidad nos invita a que pensemos en grande y confiemos en España. A política que propicia a inestabilidade deixa de ser un motor da sociedade para converterse en un atranco. A política cautiva de posicións extremas altera a armónica convivencia das persoas. La letra pequeña de los acuerdos con los separatistas está todavía por ver y lo iremos viendo. Bueno, vamos a abrir ahora página internacional para contarles todas las novedades respecto a lo acontecido. Ya lo saben, a ese choque diplomático con Bolivia. Luego vamos a hablar con nuestro corresponsal en Iberoamérica, con Martín Higueras, que nos va a contar lo último de lo último. Pero tampoco podemos pasar por alto lo referido a lo que atañe a esta cuestión también a nuestro plano nacional y a Podemos, al que puede ser en próximos días vicepresidente del Gobierno de España. Porque si explotara un escándalo sobre esa presunta financiación de la que ya se habla claramente en Podemos, complicaría y de qué manera esa investidura de Sánchez. El Tribunal Supremo de Bolivia rechaza ilegalizar al partido de Evo Morales. Esto significará que podrá participar en las elecciones de este año. El que fuera presidente boliviano se ha pronunciado sobre la expulsión de diplomáticos españoles y de la embajadora de México en Bolivia. Dice que son países hermanos, no aclara sus intenciones y acusa al nuevo ejecutivo de su país de tensionar las relaciones.
Condeno enérgicamente esta clase de sanciones, retiros. No sé si está orientado solamente a dar la mala imagen de Bolivia o está orientado a romper las relaciones diplomáticas con gobiernos progresistas o izquierdistas del mundo. Bueno, y estas tradiciones sí que nos gustan a nosotros, es el sonido por antonomasia del recién estrenado año. Así sonaba la marcha Radetzky en ese tradicional concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena. Este año el director escogido fue el letón Andris Nelsson. 9 de las 16 obras del programa sonaron por primera vez, todo un récord de renovación del repertorio. Para 2021, Riccardo Muti repite y asumirá de nuevo la batuta por 6º año. Es la mañana de Federico. Es a Es la Mañana. Lo primero de todo, ya lo saben, lo que solemos hacer habitualmente, repasar, por supuesto, la previsión del tiempo, porque muchos, por supuesto, se van a disponer ahora a salir de sus casas dispuestos a encaminar una nueva jornada laboral. Hoy vamos a seguir disfrutando de cielos prácticamente despejados en España. Eso sí, habrá esas nieblas matutinas persistentes, especialmente en zonas de la meseta y en la cuenca del Ebro, y las temperaturas, como es habitual en estos meses, continúan siendo bajas, con intensas heladas en las zonas de montaña. Lo que hubo ayer en Madrid es una excepción a esta regla, porque en Madrid ayer se vivió un día totalmente soleado, espléndido, pero hoy me temo que ya va a ser bien distinto. Ahora mismo 2 grados marcan los termómetros aquí aledaños de la Reacción, y hoy vamos camino de los 11, con lo cual no vamos a superar los 11 de máxima. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, como siempre, nos reciben en este 2020 prácticamente en bañador. Van a rondar esas 20 grados, y la mínima, Palencia y Zamora con 4 grados bajo cero. Necesitamos recomponer la convivencia en Cataluña, necesitamos superar el conflicto, y para eso también necesitamos que la población pueda participar. Vamos a ver exactamente cómo vamos a hacer eso, en qué momento, sobre qué acuerdos. Bueno, acaban de ustedes escuchar a José Luis Ábalos, de los pocos que todavía sigue dando la cara en este PSOE. Con estas palabras justificaba el gobierno ese referéndum encubierto pactado con la Esquerra para lograr investir al señor Sánchez. Ya lo saben, el próximo día 7 de enero. Desde que se conociera, de hecho, esta filtración, la primera al diario Ara, por cierto, de ese acuerdo, el pasado martes, no hay ninguna novedad en el argumento esencial del Ejecutivo. Bien, es cierto que ha habido Nochevieja, que ha habido Día de Año Nuevo, pero conviene detenerse en ello, dado que si distorsionásemos la voz del ministro de Fomento, nadie sabría si esas palabras quizá las hubiera pronunciado otro miembro del Partido Socialista, o quizá de la propia Esquerra. Daniel Muñoz, feliz año, muy buenos días. Feliz año, Sara, buenos días. Y para muestra, el tuit de Miquel Iceta para felicitar el año nuevo, haciendo suyo el lema del Tsunami Democratic, esa plataforma de separatistas radicales cuyo cerebro, por cierto, seguimos sin conocer. Sit and talk o fora de joc, siéntate y habla, o fuera de juego. Debe ser que no tenía caracteres para ponerlo en castellano. De este modo entraba Iceta en 2020 demostrando que el único varón con peso en el PSOE es el líder del PSC. Adaptándola a la realidad, podríamos decir que abandera el siguiente lema para describir los hechos: Iceta habla y Sánchez se sienta. Iceta, eso sí, habla de más en ocasiones, y una vez conocido ese referéndum encubierto que han pactado PSOE i Esquerra, conviene recordar estas palabras de Iceta. Que tothom sigui conscient que en una societat dividida com la nostra, pensar en una solució puntual de sí o no en aquests moments és equivocar-se i molt. I per tant no trobem una solució màgica en aquests moments, perquè no hi és. Hi ha millors mecanismes, hi ha mecanismes de la democràcia representativa que ens han de permetre arribar a un acord i que la ciutadania pugui fer-lo seu o rebutjar-lo a través del vot. Lo mismo que se ha pactado ahora. Era en una entrevista en el diario Berria, donde también decía que si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso. Y ahora nos preguntamos qué pasa si en esa consulta, en ese referéndum encubierto, más del 65% de los catalanes que voten apoya tesis separatistas, porque evidentemente depende de cómo vendas ese acuerdo, no es imposible obtener ese porcentaje. Bueno, ese pacto de investidura no solo pone en peligro la unidad de la nación española,
española tal y como la conocemos, tal y como se fraguó en aquella Constitución por ese pacto con la Esquerra. Las prebendas concedidas también a los PNVistas en el País Vasco suponen de facto la independencia de esta comunidad autónoma y acercan una hipotética anexión de Navarra a la comunidad autónoma que ahora preside Íñigo Urkullu, que ha sido siempre una reivindicación histórica de los PNVistas. En el tradicional discurso de Año Nuevo que ofrecen los presidentes autonómicos, el lehendakari vasco hablaba de vascongadas como un sujeto político independiente con soberanía propia, olvidándose de aquellos vascos cuyo único país es España. Nos encontramos en pleno debate sobre el futuro del autogobierno vasco. Lo fácil es acordar ese futuro solo entre quienes piensan igual. Lo difícil es ampliar y ensanchar los acuerdos entre diferentes. La sociedad vasca y nuestro país, Euskadi, ha seguido avanzando. Con sus dificultades y problemas, ha sido un año positivo. La sinécdoque, la parte por el todo, característica de todo nacionalismo, también del PSC, por cierto, que habla de Cataluña como un país cuando la realidad, tanto en Cataluña como en el País Vasco, es que sus vecinos no lo aprecian así. Según El Español, la policía, la Guardia Civil y el Ejército continúan siendo las instituciones más valoradas entre los españoles y cobra relevancia esta opinión tras la concesión a la Policía Foral de Navarra de la competencia de tráfico. Esto supone, Sara, que en un plazo de 6 meses los 200 agentes de la Guardia Civil que desempeñan esta labor, sus familias, por supuesto, también tendrán que buscar otro destino. La hemeroteca vuelve a dejar en mal lugar al gobierno. En septiembre de este año, Marlaska le prometía a las asociaciones de la Benemérita que su presencia estaría garantizada. Claro que el ministro del Interior también ha hecho otras promesas que no ha cumplido. Nosotros hemos dado forma a ese compromiso porque nos ha parecido, como indicaba, justo. Hemos vencido en muy poco tiempo las numerosas dificultades que se han planteado y estamos, por lo tanto, orgullosos de ello. Pero sobre todo, creo que son los representantes de los trabajadores, de las trabajadoras de la Policía y de la Guardia Civil que se han implicado en este acuerdo quienes merecen unas palabras de reconocimiento por mi parte. Así anunciaba en octubre de 2018 la equiparación salarial entre Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos y Ertzaintza. Año y medio después, muchos agentes ahora todavía no han visto un duro. Y no es el único oprobio, como bien dices, Dani, acuérdate también de esa bronca que, que asestó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, directamente a los guardias civiles cuando esa famosa detención y esa operación Judas. No leerán, ni escucharán, ni tampoco verán por sus televisores ni una sola crítica a ese discurso abiertamente excluyente que ha pronunciado y que protagonizaba Íñigo Urkullu. Si quien habla, por ejemplo, es un presidente regional, véase el caso de un presidente regional del Partido Popular, eso ya es otro cantar. Eso ha sucedido, de hecho, con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no por ese discurso para celebrar la llegada de 2020, sino por unas declaraciones que han sido totalmente manipuladas de manera bastante maliciosa. Son estas. Nadie ha muerto tampoco de esto, es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay. En Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistemas de transporte del mismo. Lo importante es que cada vez más personas utilicen el transporte público porque voluntariamente así lo quieren, que peatonalicemos aquellas zonas que son especiales, sobre todo para un interés de tránsito, de turismo, de patrimonio, etcétera. No se va a morir la gente, o sea, tal y como se expone muchas veces, creo que no es real. Titular de esta declaración en la cadena SER de Isabel Díaz Ayuso: la contaminación no mata. En fin, lo que dice Isabel Díaz Ayuso es que nadie muere directamente por los efectos de la contaminación. Naturalmente, avalancha de críticas, empezando por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que colgaba el siguiente tuit: un estudio internacional confirma la relación entre la contaminación y el riesgo de mortalidad. Un análisis en 652 ciudades muestra un mayor riesgo de mortalidad tras la exposición incluso a pequeñas concentraciones de contaminación del aire urbano. Nadie está negando eso, tampoco lo está negando Isabel Díaz Ayuso. Ella no niega que influya, pero no es un factor que en la Comunidad de Madrid por sí solo pueda constituir un riesgo de muerte, porque si nos ponemos así de tiquismiquis, entonces no coman ninguno de ustedes roscón de Reyes en los próximos días, lo sustituyen por una lechuga, pela y mondá, que a la larga pues el roscón va a suponer un riesgo de mortalidad más alto que la lechuga. En fin, año nuevo, pero como ves hay cosas que no cambian. Y por supuesto que tu magistral sentido del humor. La Comunidad de Madrid es una de esas comunidades donde se respira un aire
más limpio y los proyectos, estos proyectos que vamos conociendo y van encaminados a que así siga siendo. Véase, por ejemplo, la nueva ordenanza decretada por el Ayuntamiento madrileño. En Madrid se amplía el perímetro de la zona de bajas emisiones para permitir la libre circulación en las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles. Además, nueva prórroga de un año para la entrada de varios tipos de vehículos, entre ellos los que estén catalogados con el distintivo ambiental A. También se decreta la ampliación del horario de acceso para motos y ciclomotores que se utilizan en el reparto a domicilio. También hay cambios en Barcelona. Hoy, día 2, entra en vigor una nueva prohibición de la alcaldesa Colau. Los vehículos sin distintivo de la DGT no podrán circular en 250 áreas, 95 kilómetros cuadrados. L'amore ci fa paziente e tante volte perdiamo la pazienza. Anche io. Le chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. Bueno, y este seguro será uno de los sonidos de este nuevo año, de esos que vamos a tener que recordar y que vamos a tener que introducir en las hemerotecas. Con estas palabras, el Papa Francisco pedía disculpas por el desagradable incidente que protagonizaba ayer mismo con una feligresa que quería darle la mano y que ha circulado evidentemente por las redes sociales como la pólvora. Muchos de ustedes ya lo habrán podido ver. Decía el sumo pontífice que todos perdemos la paciencia, también él. Si no han visto el vídeo, les resumo. Una feligresa le agarra el brazo, le da, digamos así, como un tironcito. A él no le sienta nada bien porque parece que le ha hecho daño y, dado que ella no quiere soltar su mano, con la otra le da un manotazo y se marcha bastante enojado. Luego, como ven, ha pedido perdón, no sin antes, eso sí, sumarse a la ola feminista durante la homilía de Año Nuevo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio nato da donna. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Dani, no sé si habrás escrito ya tu carta a los Reyes Magos, pero seguro que entre nuestros oyentes hay algún rezagado que todavía no ha redactado esa misiva a sus majestades los Reyes Magos, así que les vamos a dar un consejo. Mutua. ¿Eres de los que te has ido a la Mutua porque tu anterior seguro era muy caro? Bueno, pues ahora a lo mejor estás pensando, ¿y luego qué? Pues luego todo va rodado, porque mira, a un amigo que es de Mutua se le estropeó el coche en medio de la ciudad y se lo arreglaron ahí mismo. Y es que Mutua hace más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Venta a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, llamando al 902-555-485, 902-555-485, consulta condiciones en Mutua.es y luego venta a la Mutua. Muchísimas gracias. Pues ahora mismo con la Caixa repasamos toda la actualidad económica del día. Es la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos Feliz días. año, Sara. Gracias por acompañarnos en este primer día de Es la Mañana de Federico. Yo no quería ser esta mañana demasiado agorera porque no toca eso, evidentemente. No quería ser un aguafiestas porque muchos de nuestros oyentes, de televidentes ahora mismo que nos están viendo a través de Libertad Digital, bueno, pues siguen disfrutando de esas navidades. Pero me temo, y aquí se lo tienen que imputar al presidente del gobierno, hay subidas tradicionales en este 2020, así que preparen sus bolsillos. Preparen sus bolsillos, nos cuenta Daniel Rodríguez Asensio, el Libre Mercado, porque bueno, hay un dato que quizá ha pasado un poco desapercibido en estos últimos días navideños. Bueno, puede ser porque el gobierno lo publicó el día 23 de diciembre, así sin hacer mucho ruido, pues como ya están trabajando mucho ahora en estas navidades. Entonces, es el dato del déficit de octubre. Se ha disparado un 35% en los 10 primeros meses del año. Y bueno, ¿esto qué muestra? Pues claramente que a Pedro Sánchez el equilibrio presupuestario no le preocupa en absoluto. De hecho, lo más probable es que se rompa la tendencia que llevamos en los últimos años desde que salimos de la crisis, que es ir reduciendo el déficit año a año, pues como nos hemos comprometido con Bruselas. Puede que Pedro Sánchez este año no lo logre y que, bueno, si en 2018 acabamos en el 2,5, pues este año se pueda reducir el déficit prácticamente nada. Esto es un año perdido, subidas de impuestos a los españoles para poder pagar este desequilibrio presupuestario y bueno, eso sin haber pactado todavía con Podemos. Esto lo ha hecho Pedro Sánchez él solito. Bueno, o sea que veremos a ver. El programa económico presentaba precisamente con Pablo Iglesias el pasado lunes, el presidente del gobierno en funciones, y que ya tiene atemorizados a prácticamente todo el empresariado español con ese anuncio de que va a derogar finalmente esa reforma laboral que propició el Partido Popular en el año 2012. Eso es, nos lo cuenta también Expansión, que ha hecho una recopilación de todas las patronales de empresarios autónomos que se han lanzado
avanzado contra estas medidas pactadas entre Sánchez e Iglesias. Desde la COE y Cepime ya dicen que bueno, que este acuerdo está más cerca del populismo que de la ortodoxia económica. De hecho, bueno, pues advierten de que los más perjudicados por ellas van a ser las pymes y los autónomos de todo el país. De hecho, algo que corrobora ATA, que es la principal asociación de autónomos, que dice que bueno, que su pacto, el texto a nivel económico de PSOE y Podemos, generará caída de empleo, paro y cierres empresariales. Ellos, que tanto se preocupan por o presumen de que sus medidas van encaminadas a cercar a los ricos, siempre a las rentas altas y demás, pues los autónomos, que no son precisamente los más ricos de este país, ya dicen que bueno, que les va a perjudicar y que va a generar incluso cierres empresariales. O sea, no deberían tocarles ni un euro de impuestos. Entonces, pues están haciendo, o por lo menos con la derogación de la reforma laboral o con la subida del salario mínimo, están atentando contra todos estos negocios. Bueno, de hecho, Lorenzo Amor, precisamente el presidente que tú mencionabas, es de los escasísimos empresarios que ha salido criticando y además en todo este proceso, ¿no?, de negociación, pues eso, los postulados y las prebendas del señor Sánchez. Muchísimas gracias, Beatriz García. Sara. Luego te escuchamos en la apertura de la bolsa. Hasta aquí la información económica con la Caixa. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es La Mañana de Federico. Es radio. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz año. Igualmente, hombre. Feliz año. Así que, bueno, como estamos en este primer día de curso, te voy a hacer la pregunta. ¿Qué nos va a deparar informativamente y deportivamente hablando, por supuesto, este 2020? Bueno, en este 2020 nos hacemos muchas preguntas sobre lo que va a pasar en los deportes, pero principalmente nos fijamos en 2 eventos. Uno son los Juegos Olímpicos que se van a disputar en Tokio y otro es la Eurocopa de fútbol, que por primera vez se van a disputar en muchos países, uno incluyendo España, con la sede de Bilbao, donde va a jugar los 3 primeros partidos la selección española. Los Juegos Olímpicos, la gran pregunta es la que nos hacemos siempre, cada 4 años. ¿Cuántas medallas va a conseguir España? Bueno, realmente los expertos dicen que en estos Juegos Olímpicos el objetivo es superar la barrera incluso de las 20 medallas que conseguimos en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Superarlo es muy difícil. Dicen que entre los 17, 18, 20 medallas puede ser el objetivo, pero la de superar los 7 oros de Brasil, pues dicen que también es bastante complicado, pero que puede ser unos buenos Juegos Olímpicos, en los que, por cierto, y aquí nos hacemos otra pregunta, seguramente sea la última vez que veamos a Pau Gasol con la camiseta de la selección española. Seguramente, porque está lesionado y como está lesionado y desde hace bastante tiempo, pues ponemos en interrogación su presencia en Tokio. Y luego también, ya mirando fuera de nuestras fronteras, ¿quién va a ser esa estrella en los Juegos Olímpicos? Porque no está Usain Bolt ni Michael Phelps, que han sido los 2 grandes deportistas en los últimos Juegos Olímpicos, el velocista y el nadador. Seguramente, este es mi pronóstico, va a ser Simone Biles, la gimnasta estadounidense, que para eso lo está haciendo tan bien, yo creo que para pasar a la historia en los últimos años. Y en cuanto a fútbol, pues la Eurocopa. La pregunta es si nos la vamos a pegar, dicho así, como en las últimas ediciones tanto de Eurocopa como Mundial, porque lo hemos hecho horriblemente. Bueno, yo espero que ese pronóstico no se cumpla, que obtengamos los mejores resultados, por lo menos en lo competitivo, ya que en lo político no se va a poder hacer. Y ahora, por supuesto, si tenemos que hablar de lo bueno competitivo, recuerdo, por ejemplo, a Rafa Nadal, es una leyenda en activo de nuestro deporte nacional y prácticamente uno de los que mejor está abanderando nuestro país, más allá, por supuesto, de nuestras fronteras. Muchísimas gracias, Sergio Valentín, por habernos acompañado en este primer día de programa aquí en Es la Mañana. Hacemos una brevísima pausa y ahora ustedes se quedan con la información